Nuestro Padre bendito, queremos darte gracias por las bendiciones recibidas. Bendiciones grandes, bendiciones hermosas, bendiciones pequeñas también. Queremos una vez más invocar la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros. Por favor, ilumina tu palabra. Y Dios querido, que sea una semilla que caiga en tierra fértil, fruto del 100 por 1 en cada uno de nosotros que tomamos el tiempo para estudiar. Por favor, bendice pues a cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La moda es una cosa que permanece en la mente de mucha gente, le dan mucha importancia a cómo habrán de vestir, a las marcas de su ropa, etc. Y claro, la moda no es permanente, sino que la moda va evolucionando, va cambiando a medida que el tiempo pasa. De hecho, hay que admitir que las modas están muy relacionadas con el comercio. Entonces, si para ir vendiendo cosas nuevas, entonces la moda tiene que ir cambiando. Y esa es como la realidad en el mundo. A pesar de eso, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, encontramos que a pesar de la preocupación por la ropa y por las modas y por todo esta que tiene que ver con la vestimenta, lo que la Biblia nos dice es que estamos desnudos. Veamos. Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 17. Dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, la realidad es que delante de Dios no importa qué tan cara o qué tan barata sea la ropa que nos ponemos encima. Esa no es la que cuenta. Esa no es la que cuenta. Delante de Dios dice que la iglesia de la Odisea, que representa a la cristiandad del fin de la historia, en la cual nos encontramos nosotros ahora, dice que su condición es de desnudez. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la situación. Ahora la pregunta es, ¿y será que solo en el tiempo del fin es que la humanidad ha llegado a la desnudez? No. ¿Desde cuándo el ser humano cayó en ese estado de desnudez? Veamos, en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 24, Romanos capítulo 3 y verso 24, leemos: siendo, Romanos capítulo 3, ¿sí?, y el verso 24, perdónenme. Se me extravió el pasaje. Sí, Romanos lo que nos dice es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el 3:23.
Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué era la gloria? La gloria era ese brillo original que cubría a nuestros primeros padres. Esto tenía que ver con la imagen de Dios que el Señor les concedió cuando fueron creados. Pero cuando deciden apartarse de Dios, entonces son destituidos de esta gloria. Y es a partir de ahí que adquieren esta clase de desnudez a la cual se refiere Apocalipsis, el capítulo 3. Entonces, vamos entonces al libro de Génesis, ¿verdad? Al libro de Génesis. En Génesis nos dice que ellos, vamos a mirarlo, Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3, nos cuenta que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Dice el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, antes de eso, no lo conocían. ¿Por qué? Porque estaban revestidos de la gloria de Dios, esa que dice Romanos 3:23 que perdieron. Y claro, surge entonces la pregunta, ¿y qué es el vestido? ¿Qué es el vestido? En Apocalipsis 3, en donde dice, eres pobre, miserable, ciego y desnudo, más adelante también dice, compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, necesitamos saber, siendo que la desnudez es un problema de la humanidad, necesitamos saber qué es el vestido, a qué se refiere hoy, a qué se refiere hoy. La respuesta a esta pregunta la encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 19. Ahí tenemos una parte de la respuesta. De hecho, por lo general en la Biblia las respuestas no están en un solo lugar, sino que se encuentran en diversos lugares, un poquito aquí, como dice el profeta Isaías, y otro poquito allá. Entonces leamos lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 19 y el verso 8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, notemos algo acá. Dice, se le ha concedido que se vista, es decir, que su desnudez termine, o sea, que sea cubierta. Y dice que el lino fino con el cual se viste son las acciones justas de los santos. El vestido entonces es un ropaje de santidad, es un carácter santificado, eso es el vestido. Eso es el lino fino, limpio y resplandeciente. Dije que esta era una respuesta parcial. Veamos otro pasaje que nos ayuda a reconocer o profundizar en el entendimiento de qué es el vestido. Veamos el libro del profeta Zacarías,
el libro del profeta Zacarías, y en el capítulo Zacarías, el capítulo 3. Dice Zacarías el capítulo 3, versos 3 en adelante. Dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Note que aquí se introduce al sumo sacerdote Josué, que estaba representando al pueblo de Dios, y entonces dice que sus vestiduras no eran las vestiduras de las que hablan Apocalipsis 19, sino que aquí allá la llama limpio, lino limpio, blanco y resplandeciente, ¿verdad? Aquí le llama vestiduras viles, vestiduras viles. Es decir, es lo contrario. Entonces, Josué está vestido con lo contrario de lo que están vestidos esta gente allá en Apocalipsis 19. Y entonces dice el verso 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante: quitadle estas vestiduras viles. Y atención a lo que sigue. Dice: y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Entonces, claro, las vestiduras viles lo que representan es un carácter contaminado, dominado por el pecado. Las vestiduras limpias, común. La ropa de gala es una ropa especial. Y el verso 5 agrega: después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Señor estaba en pie. Mitra limpia. ¿Qué es la mitra? ¿Dónde va la mitra? La mitra se coloca sobre la cabeza. Y dice que además de la ropa de gala, también dice, ordenó el ángel del Señor, ese Señor Jesucristo, que se le pusiera una mitra limpia sobre su cabeza. Pero ¿esto qué significa? Hemos hablado antes precisamente de que cada uno de nosotros debe tener la mente de Cristo. Y esto es lo que significa acá. Poner una mitra limpia sobre la cabeza, cuando se cambian las vestiduras, lo que significa es que esa persona va a tener ahora los pensamientos de Jesús, la mente de Cristo. No voy a ahondar más en eso porque esto es algo de lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Pero sí quiero destacar ese hecho, el hecho de que la transformación es completa, ¿no? Es total. Entonces, la vestidura lo que significa es el carácter, es decir, la esencia de nuestro ser. Vestidura limpia lo que significa es un carácter santo que es precisamente evidenciado por las acciones santas. Es lo que dice Apocalipsis 19. Y las vestiduras sucias, como dice Zacarías, es las vestiduras en donde el pecado domina, es decir, el carácter dominado por el pecado. Es una actitud precisamente de rebeldía de rebelión en contra de Dios. Nuestros intentos para vestirnos nosotros por nuestra propia cuenta no sirven. Cuando uno entra en una librería, uno encuentra una cantidad enorme de libros de cómo alcanzar el éxito, en fin, de autorrealizarse, cómo vencer este hábito, cómo vencer el otro, cómo hacerse rico, etc. Toda esa literatura simple y sencillamente no contiene la sabiduría que se necesita para adquirir las vestiduras que debemos tener para cubrir nuestra desnudez. Y no es extraño. En Génesis, vamos a Génesis de nuevo. Génesis, el capítulo 3.
Y en el verso 7 encontramos nosotros los primeros intentos de tratar de resolver este problema de la desnudez desde el punto, con esfuerzos puramente humanos. Dice Génesis capítulo 3 y el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, todo ese asunto de la psicología del éxito, de la superación personal, de todas esas cosas, toda esa literatura que abunda ahora, simple y sencillamente son hojas de higuera. Hojas de higuera. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, ¿qué representan las hojas de higuera? Representan el intento de cubrir la desnudez humana con cosas que son inútiles. ¿Cuánto tiempo dura una hoja? Es algo pasajero. Es algo que más temprano que tarde se marchita y es inútil. Y entonces, claro, por eso vemos nosotros vez tras vez gente que vive ¿cómo? Que vive fracaso tras fracaso intentando que abandonar este vicio, el otro, arreglar este problema y el otro, y en realidad, simple y sencillamente, eso no sirve. Como fue escrito en Jeremías, capítulo 2 y el verso 22. Dice, aunque derrames lejía sobre tu cabeza y amontones jabón, tu pecado permanece delante de mí. Simple y sencillamente, esa maldad intrínseca del corazón humano no se puede resolver por los esfuerzos humanos. La psicología, la psiquiatría, lo que sea, no puede resolver estas cosas. Esto solo puede ser resuelto por un esfuerzo que no es humano. Vamos de nuevo a Génesis el capítulo 3 y veamos. En el verso 21, después de que Adán y Eva quedaron desnudos y que intentaron cubrirse, vestirse con hojas de higuera, que representan los esfuerzos humanos inútiles, dice el verso 21, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Ese pasaje así tan corto tiene una enseñanza enorme, enorme. ¿Por qué razón? No se puede vestir a alguien con pieles si esa piel no se le ha quitado a otro ser vivo. Es decir, que para poder vestir a alguien con pieles, hubo un ser vivo que tuvo que morir. O sea, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, esas pieles tuvieron que serle quitadas a unos animalitos. Entonces, claro, ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos ahí es que solamente para poder ser vestidos se necesitaba un sacrificio. ¿Y eso qué representa? Representa que nuestra única expectativa de poder que nuestras vestiduras viles sean sustituidas por el lino fino, limpio y resplandeciente, pasa porque haya un sacrificio. Y el hilo del sacrificio y de los corderos inicia aquí, precisamente. Inicia aquí. Y esta era la lección que debía aprender Adán y Eva, que precisamente la desnudez humana, la vergüenza humana, no se puede cubrir de otra manera, sino solamente mediante el sacrificio del cordero. Y claro,
ya a partir de ese momento Adán y Eva lo tuvieron claro. Abel mismo lo tenía claro. Caín lo tenía claro también. Lo que pasa es que, aunque lo tenía claro, no lo aceptó. Y esta es la razón por la cual el sacrificio de Abel es aceptado por Dios, pero la ofrenda de Caín no es aceptada. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín, y note el contraste, ¿no? Caín está ofreciendo frutas, es algo de origen vegetal, algo que no necesita derramamiento de sangre. La ofrenda de Caín era similar al intento de vestirse con hojas de higuera por parte de Adán y Eva. Era inútil. Eso no era la realidad, no era la verdad. Era un intento humano y por lo tanto inútil. Y claro, en cambio Abel, habiendo entendido y aceptado, porque las verdades no basta con entenderlas, las verdades deben ser aceptadas. Y entonces Abel, habiendo entendido y aceptado esta verdad de que la vergüenza humana de la desnudez solo se puede cubrir cuando hay un sacrificio, entonces ofrece precisamente el sacrificio. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es el Evangelio, ¿no? ¿Apuntaba a qué? Apuntaba al verdadero sacrificio. Al sacrificio que iba a servir para cubrir la vergüenza de la desnudez de toda la humanidad. Con razón, el profeta Juan Bautista, cuando ve venir a Jesús, lo presenta de esa manera. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué era lo que estaba diciendo Juan Bautista cuando lo presenta de esa manera? Estaba diciendo que Jesús tendría que ser sacrificado, tendría que morir. ¿Para qué? Para que las vestiduras viles suya y mía y de todo aquel que en él crea fueran quitadas, fueran cambiadas. O sea, por eso es que en Apocalipsis 14, en el verso 6 y 7, se habla del Evangelio eterno. Porque el Evangelio siempre ha sido el mismo, desde el muy origen de la raza humana hasta el final. Es decir, tu vergüenza de la desnudez no se puede cubrir, no puede resolverse de otra manera, sino por medio del sacrificio de Jesucristo. Así. Todos los esfuerzos humanos diferentes al sacrificio de Jesús, todo eso no funciona. Isaías, y las cosas no han cambiado. A veces escuchamos nosotros algunas conversaciones, ideas, pláticas, charlas, que dicen que antes eran las cosas de un modo, pero que ahora son de otro. Veamos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 1, los versos 5 y 6, hablando precisamente de ese estado de desnudez, de vergüenza. Dice así, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Por eso se necesitaba que se le pusiera una mitra limpia en la cabeza a Josué. ¿Por qué? Porque dice que toda cabeza está enferma. Y cuando dice toda cabeza está enferma, esa es su cabeza y la mía y la de todo el mundo. Toda cabeza está enferma. ¿Y qué enfermedad es la que tiene? Tiene la enfermedad del orgullo, tiene la enfermedad del egoísmo, tiene la enfermedad del pecado enraizada ahí. Por eso es que se necesita ¿qué? Se necesita un cambio en la mente. Que la mente vana sea sustituida por la mente de Cristo. Entonces dice el profeta Isaías, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza,
no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Me llama la atención porque dice, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa buena, no hay cosa sana. Y aquí usa un término que estaba relacionado con lo que conversábamos la vez anterior sobre la mente de Cristo. Decía que la mente vana, la mente rebelde, produce ¿qué? Hinchado, dice, en su propia soberbia. Y aquí dice hinchazón, precisamente. Entonces, claro, y dice el verso 16 al 18. Dice, primero da el diagnóstico, ¿no? Estar desnudo significa ¿qué? Significa eso, ¿verdad? Significa estar arruinado, como dicen algunos. Pero en el verso 16, nosotros encontramos la terapia. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Precisamente. O sea, las cosas no han cambiado. Note. ¿Quién resolvió el problema de la desnudez de Adán y Eva? Ellos no. Dios lo resolvió. Y por eso acá, en el tiempo del profeta Isaías, las cosas seguían siendo igual. El Señor dice, no, ustedes están muy mal, están arruinados desde la planta de la cabeza, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Dice, todos podrida llaga, hinchazón, dice, orgullo. Pero vengan, dice, arreglemos. Qué lindo es el Señor. Porque Él no es como muchos piensan, hay un montón que piensan que Dios está pendiente de ellos para ver cuándo hacen algo malo y entonces caerles encima para condenarlos. No. El Señor Jesucristo, hablando de su misión, dijo que Él no había venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y entonces por eso Dios, tan bondadoso, tan bueno, tan misericordioso, dice, vengan ahora, todavía hay oportunidad, arreglemos. Y dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, mire qué hermoso, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser, dice, como blanca lana. Sí. Entonces, claro, es decir, que cubrir el vestido con el que se cubre la vergüenza de nuestra desnudez no es de fabricación terrenal. Esto es fabricado en el cielo. Y a veces hay enseñanzas que están escondiditas ahí y que no logramos visualizar a la primera. Pero después de varias vamos encontrando algunas cosas que están ahí y que no habíamos notado. Esto me pasó, por ejemplo, con Génesis 27. Vamos a Génesis 27. En Génesis 27 tenemos un relato de lo que ocurrió con los hijos de Isaac, con Esaú y Jacob. Y hay una lección ahí escondidita. Dice Génesis 27. Sucede que Esaú era el que tenía el derecho de la primogenitura. Pero a Esaú no le importaba. Ahora, Jacob
a Jacob sí le importaba. Y entonces aquí encontramos nosotros, Jacob lo que significa es impostor, es engañador. En otras palabras, ese nombre lo que significa, y es la realidad para todo ser humano, es que él estaba vestido con vestiduras viles, ¿verdad? En esa condición, él no podía recibir la bendición de la primogenitura. No podía. Pero veamos qué nos dice Génesis 27. Génesis 27, 15 y 16. Ustedes pueden leer todo el capítulo y entonces van a encontrar que precisamente todo el capítulo trata con cómo obtener la primogenitura, ¿no? Y precisamente Jacob y su mamá hacen un plan. Y quiero que leamos los versos 15 y 16. Dice así: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor. Y me llama la atención, porque dice los preciosos. Allá en Zacarías, cuando se viste a Josué, se dice: he aquí que te he vestido con vestiduras de gala. O sea, no es cualquier cosa. Y aquí la ropa que se va a poner Jacob para obtener la bendición de la primogenitura no es cualquier ropa. Dice, eran los vestidos preciosos, es decir, de gala. Y entonces dice que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. O sea, y vistió a Jacob, su hijo menor. Verso 16. Y cubrió sus manos, dice, y la parte del cuello donde no tenía vello, con pieles de cabritos. Ahora, note, hay dos cosas aquí. ¿En dónde es que tenemos que alguien se cubre con pieles para cubrir su vergüenza? En Génesis, Adán y Eva. Y aquí estamos encontrando nosotros que en medio de todo este contexto de engaño y de todo, está esa lección ahí, de que la bendición de la primogenitura no se puede obtener si nosotros vamos así con lo nuestro. Necesitamos ser cubiertos con esas ropas de gala, con esas vestiduras que han implicado un sacrificio. Claro, esa piel con la que se cubrió los brazos y el cuello Jacob, esa venía de los cabritos que habían sacrificado precisamente para preparar la comida para Isaac. Entonces, de nuevo encontramos repetido aquí, ¿qué cosa? Encontramos repetido aquí el Evangelio. No se puede obtener la bendición de la primogenitura, no se puede obtener, a menos que haya de por medio un sacrificio. Entonces, esto es el Evangelio. Es el Evangelio, ¿no? Entonces, claro, independientemente de las demás cosas que rodean la historia, tenemos acá este hito que nos recuerda precisamente ese hecho, el sacrificio, y precisamente el único sacrificio válido es el sacrificio de Jesucristo, ningún otro. Y hago la aclaración porque cualquiera podría estar pensando, bueno, me voy a sacrificar. No, no sirve. ¿Por qué? No sirve porque se requería el sacrificio de un animalito inocente, un cordero perfecto, sin defecto absolutamente de ninguna clase, sin mancha. Y solamente Jesús no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Solamente Él podía pagar con su sacrificio nuestra deuda y cubrir nuestra desnudez. Así es de que no hay lugar para que yo haga ninguna penitencia. No hay lugar para que yo piense que con mis ceremonias, mis vigilias, mis ayunos y todo eso yo puedo ganar esa justicia, esa santidad, esas vestiduras de gala, esas vestiduras de santidad. No, no.
La salvación es imposible de obtener por esfuerzos humanos. Si usted cree que la puede obtener por guardar los mandamientos de Dios, está absolutamente equivocado. No se puede. No, primero recibimos la justicia del Señor. Primero somos vestidos. Y entonces podemos hacer lo demás. Así es de que no pasa. Y en Apocalipsis, el capítulo 3, los versos 4 y 5, Apocalipsis 3, los versos 4 y 5 nos dice claramente, cada vez que se hace referencia a estas vestiduras que cubren la desnudez del ser humano, siempre se dice, se le han dado y se les dio, se les concedió. Veamos, Apocalipsis capítulo 3, versos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, note, dice, el que venciere será vestido. O sea, es alguien que lo viste. No se viste él solo. Eso no se puede. Dice, será vestido con vestiduras blancas. Y estar vestido con vestiduras blancas nos dice aquí Apocalipsis que va acompañado de otras cosas. Cuando a usted se le entregan las vestiduras blancas, en ese momento que dice que su nombre se anota en el libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y en ese momento que usted adquiere el derecho de que Jesucristo lo defienda. Por eso dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, claro, pero note que aquí dijo que el que venciere. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que hay que vencer? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, hay que vencer nuestra mente carnal. Hay que vencer nuestro orgullo. Hay que decidir. Porque ese es el punto. El único poder que el ser humano ha recibido es el poder de decidir, ese libre albedrío. Y seguir en la actitud esta de rebelión, o puede decidir lo contrario, rendirse y permitir que Dios le vista. A veces ocurre cuando nosotros somos padres y nuestros hijos están muy chiquitos, que nosotros queremos vestirlos, ¿no? Normalmente eso es lo que hacemos. Pero ocurre que a medida que ellos van, ellos quieren abotonarse, ellos quieren vestirse solos. Y a veces todo les queda torcido, no se pueden abotonar, etc. ¿No? Eso nos pasa como seres humanos, con nuestro Padre Dios. A veces nosotros queremos vestirnos solos, no se puede. Dice que el que venciere será vestido. Permitamos que Dios nos vista. Vencer significa que rendirse. Vencer significa perseverar. Vencer significa permanecer leales a Dios hasta el último momento de nuestra vida o hasta el momento cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero eso es lo que significa vencer. Entonces dice, el que venciere. Dios está comprometiéndose ¿a qué? Dios está comprometiéndose a que precisamente los que tomen esa decisión y perseveren en ella, Él va a mantener su nombre en el libro de la vida. Él lo va a defender, dice. Él confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Ahora, la Biblia también nos dice que cuando el Señor Jesucristo
termine el rol que dice acá en Apocalipsis 3, 4 y 5, que es el rol de abogado, es el rol de defensor. Cuando termine con esa función que ahora está desempeñando en el santuario celestial, entonces su rol va a cambiar. Dejará de ser sumo sacerdote y se convertirá en rey de gloria. Y para celebrar precisamente ese cambio, entonces se celebrará en el cielo una gran ceremonia, una gran fiesta. La Biblia lo llama la boda del Cordero. Las bodas del Cordero son para celebrar el cambio de Jesús de abogado, ya el juicio terminó, y entonces ahora él pasará a su rol de rey de gloria, rey de gloria. Entonces, claro, la boda del Cordero. Y en Apocalipsis, el capítulo 19, nosotros encontramos la invitación. Dice Apocalipsis, el capítulo 19 y el verso 9. Dice así: y el ángel escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los llamados a la cena de la boda del Cordero. Precisamente el llamado, la invitación a asistir a esa ceremonia inaugural del Reino de Gloria ha estado siendo proclamada por siglos, por siglos. Y nuestro Señor Jesucristo lo ilustró con una parábola que a veces hemos estudiado y no la hemos asociado con esto que estamos estudiando ahora, ¿no? En Mateo, el capítulo 22. A la entrada del capítulo tenemos una parábola que se llama parábola de la fiesta de bodas. Estas bodas que dice aquí, precisamente esta es una referencia a la boda del Cordero, a esa ceremonia inaugural del Reino de Gloria, al cual estamos invitados. Usted está invitado, yo estoy invitado, todo el mundo está invitado, ¿verdad? Y lo invito para que vayamos un poquito sobre la parábola y vayamos mirando lo que la parábola, lo que Jesús nos estaba enseñando en esta parábola. Dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es el rey? Dios Padre. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. Entonces, se llama las bodas, ¿por qué? Porque precisamente la esposa del Cordero, que es la iglesia, representa la ciudadanía de ese reino. Así lo dice el apóstol. El apóstol Pablo dice: vuestra ciudadanía está en los cielos. Antes dice: ustedes eran extraños y advenedizos. Pero ahora dice: en Cristo ustedes han adquirido la ciudadanía del cielo. Entonces, claro, el rey hace fiesta de bodas para su hijo. El padre hará la fiesta de bodas para celebrar precisamente eso, ¿no? Es la unión de todos los redimidos que estarán en el cielo para celebrar la entronización de Jesús como Rey de Gloria. Y sigamos con la parábola. Dice el verso 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¡Oh, qué tristeza! Los convidados, los primeros convidados, dice, no quisieron venir. Volvió a enviar, dice, a otro siervo, diciendo:
decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Dios ha hecho lo mejor. Dios siempre hace lo mejor. Él hace lo máximo. Y aquí está diciendo, miren, y he preparado lo mejor que ustedes pueden imaginar. Bueno, es tan hermoso, es tan lindo lo que Dios tiene preparado para los que lean, ¿no? Que el apóstol Pablo dice que nuestras mentes humanas no alcanzan a dimensionarlo. Cosas que ojo no vio, dice, ni oído oyó, son las que Dios tiene que preparados para los que le aman. Y esto es lo que estaba diciendo en la parábola. Miren, he preparado la mejor comida, he preparado lo mejor que ustedes pueden imaginar. Vengan, vengan. Algunos creen que ahora lo que tienen aquí en el mundo es mejor que lo que Dios tiene para ellos. Y por eso no están dispuestos a ¿qué? A aceptar la invitación. Verso 5 dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. ¡Bah! ¡Qué terrible! Y pongamos cuidado un poquito con esto. Porque la invitación está llegando a todos ahora. Nunca antes el Evangelio había tenido el despliegue, la difusión que tiene hoy. Ahora, por todos los medios posibles, el Evangelio está llegando a las personas y rincones que jamás había llegado antes. Y esperamos que muy pronto va a alcanzar el total de la humanidad. Entonces, claro, sin embargo, vea usted la reacción. Dice que unos se fueron a ¿qué? Unos se fueron a la milpa. Unos fueron a su labranza. ¿Fueron a qué? A sus intereses materiales. Otros fueron a sus negocios. Es decir, que a ellos la cena de la boda del Cordero, la invitación de Dios no les importa lo material. ¿Qué es eso? Mente carnal. Mente vana. Buscar su interés equivocado. Porque el más grande interés es el interés eterno. Es decir, no han entendido todavía. Tienen criterios equivocados. Entonces, claro, dicen, no hicieron caso. Uno fue a su labranza, el otro fue a sus negocios. Y dice el verso 6 describe todavía una situación mucho más grave, porque dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Wow. Imagínese usted. O sea, los primeros están idolatrando lo material y son indiferentes, digámoslo así. Pero estos otros no solo no les importaba la invitación, sino que se volvieron enemigos, se volvieron violentos, se volvieron perseguidores de aquellos a los que sí les importaba y que estaban cumpliendo la misión. De paso, nosotros, en la mayoría de nuestros países a este lado del mundo, no estamos padeciendo una persecución como están viviendo en algunos países del otro lado del mundo. En África, por ejemplo, en el Medio Oriente, en Asia. Hay hermanos que se ven sometidos ¿a qué? Se ven sometidos precisamente a una represión espantosa por causa de su fe. Y en muchos casos, muchos están siendo martirizados. Entonces, no vemos nosotros que las cosas sean muy diferentes de lo que la parábola describe. Aunque, entonces dice acá que los primeros no les importó y estos otros no solo no les importó, sino que se volvieron enemigos. De paso, con toda esta sociedad secularista y degradada, también estamos mirando una nueva forma de persecución. Lo vemos, por ejemplo, cuando estas ideologías que son corruptas a la luz de la Biblia, entonces se vuelven y denuncian a aquellos que pretenden mantener
y luchan por mantener su fe vigente. Lo vemos en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto es parte de lo que de la actitud que se describe en el capítulo 6. Y dice el verso 7: al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Quiénes fueron los primeros invitados? Cuando Jesús envió la primera misión, les dijo: no vayan a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de las tribus de Israel. Los primeros invitados eran precisamente los israelitas, los judíos del tiempo de Jesús. Esos eran. Claro, todavía estaba vigente las 70 semanas que la profecía decía que iban a ser, en las que ellos iban a tener como un rol privilegiado. Dios esperaba que ellos fueran el pueblo que se encargara de llevar el evangelio al resto del mundo. O sea, para eso es que lo escogió. No lo escogió simplemente porque se le ocurrió para darle privilegios que no le iba a dar a nadie más. No. Escogió a Israel para que Israel se encargara de ¿qué? Se encargara de la tarea de llevar el evangelio a todo el mundo, de dar a conocer a su Dios maravilloso. Pero ¿qué ocurrió? Simplemente no les importó. Vino Jesús, el Mesías, ¿y qué hicieron con él? Lo mataron, lo crucificaron, lo condenaron, lo maltrataron, lo torturaron, lo injuriaron. Y entonces, claro, y este verso 7 tomó cumplimiento cuando ellos mismos dijeron que la maldición de haber hecho cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Cuando Pilatos dijo: libre soy yo de la sangre de este justo, y ellos gritaron y dijeron: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y entonces el verso 7 dice: al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto se cumplió de manera literal casi. ¿Cuándo? En el año 70. Ellos rechazaron a Dios. Dejaron de ser el pueblo de Dios. Todavía hay algunos que siguen creyendo que Israel allá en el Medio Oriente es el pueblo de Dios. Ya no es. Ya no es. Otro día estudiaremos los detalles de esto. Pero no, ellos rechazaron. Ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Ya no somos. Ellos rompieron el pacto. Por eso la cortina se rompió y la presencia de Dios abandonó el templo. Y cuando la presencia de Dios abandona un lugar, una persona, eso se vuelve algo común y queda sin la protección divina. Y entonces en el año 70 se cumplió lo que Jesús había visto y por lo cual había llorado. Es que del templo no quedaría piedra sobre piedra. El templo fue incendiado, fue destruido, Jerusalén también. Y claro, ese pueblo rechazó la invitación, rechazó ser el pueblo. Y la parábola sigue. Dice el verso 8: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Oh, claro. Los que fueron convidados originalmente no eran dignos. No eran dignos. Para ser digno hay que tener esa vestidura. Y entonces dice el verso 9: id pues a la salida de los caminos y llamad a todos, y llamad, dice, a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Claro, como este pueblo no quiso ser el pueblo de Dios, no quiso ser el instrumento de Dios para llevar el evangelio a todo el mundo, rechazaron a Dios, lo traicionaron, violaron el pacto. Entonces Dios dice: bueno, estos no quieren, vamos a buscar otros. Y es así como nace la iglesia cristiana.
Ya es como nace, ¿verdad? Entonces, y precisamente dice, vayan a todos. Y tenemos acá al apóstol Pablo y a todos los demás yendo a diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Y ha venido, ¿qué? Y ha venido llegando, y bendito el Señor que llegó a nosotros también. Y entonces dice que precisamente se aceptó la invitación. Y la fiesta, dice, y las bodas se llenó. Se llenó. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que de aquel pequeño grupo que comenzó con 12, que luego pasó a ser cientos, y que luego en el Pentecostés pasó a ser miles, quién iba a pensar que iba a llegar a tener el alcance que tiene ahora, ¿no? ¿Verdad? Así es la obra de Dios. Es imparable. La obra de Dios es imparable. Por eso, todos aquellos que son indiferentes o aún son enemigos deberían de considerar su posición. Porque con Dios no se puede pelear. A Él no se le puede llevar la contraria porque uno sale perdiendo. Así es de que se llenó. Dice el verso 9, dice, perdón, el verso 10, dice, y las bodas fueron llenas de convidados. Claro. Entraron. Y me llama la atención porque dice que entraron buenos y malos. Antes de la venida de Jesús, como entraron buenos y malos, y como también el Señor contó en otra parábola, en este pueblo hay trigo y hay cizaña. Antes de la segunda venida de Jesús, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber una consideración de quién es trigo, quién es cizaña, de quién es bueno y quién es malo. Para que cuando se recoge el trigo, como lo describe Apocalipsis 14, entonces el trigo pueda ser llevado. Y dice, el verso 11, o sea, previo tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un examen. Tiene que haber un examen. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados. O sea, para ver a los convidados. Entró el rey para ver a los convidados. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama juicio. Juicio investigador. Está ocurriendo en el cielo. Jesús está ahora en eso. Dice, esto es porque tiene que ocurrir antes de la segunda venida. Y entonces dice, y entró convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. No estaba vestido de bodas. No estaba vestido con esas vestiduras de lino limpio, blanco y resplandeciente. No. Y entonces, ¿qué vestiduras tenía? Tenía las vestiduras viles. Eso que el profeta Isaías llama, en el capítulo 64, le llama trapos de inmundicia. Eso era. De eso estaba vestido. Y a primera lectura podría parecer injusto, de cómo es posible que a este está vestido así, por estar vestido así lo sacan de la fiesta. El asunto era el siguiente. El asunto es que cuando se invitaba a esta gente, junto con la invitación también se le ofrecía el vestido que debía ponerse. Pero este quiso ir a la fiesta con su propio vestido. ¿Saben? Querer ir a la fiesta con su propio vestido, con las vestiduras viles, eso es lo mismo que querer vestirse con hojas de higuera. Eso es lo mismo que llevar al altar frutas. Es lo mismo. Eso significa yo me voy a hacer bueno por la superación personal. Me voy a hacer bueno por la psicología. Yo me voy a hacer santo por mi sacrificio, por mi ayuno, por mi vigilia, por lo que sea, por mi penitencia. Eso significa, no necesito que me den un vestido, yo lo voy a tejer, yo lo voy a construir. ¿Sabes qué es eso? Eso es sinónimo de salvación por obras. No es posible. No es posible. Y entonces este quiso entrar a las bodas, pero con su propia ropa, toda
la vestidura de origen humano es que es vil. Esa era la vestidura que tenía Josué. Y por eso fue necesaria que le fuera cambiada. Y entonces, dice el verso, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, claro. ¿Y por qué se quedó callado? ¿Por qué enmudeció? Porque no tenía. Y esto mismo va a ocurrirle a cada ser humano cuando tenga que escuchar la sentencia. Al final, cuando cada quien tenga que recibir el veredicto de cuál va a ser su destino eterno, nadie va a poder alegar nada. Mire, Dios hace increíble, hace todo. ¿Para qué? Para que usted y yo y cada ser humano conozca su amor, para que entienda que Él no quiere nada malo, que quiere darnos solo lo mejor. Y claro, de una u otra manera, pero desafortunadamente se sigue repitiendo la misma actitud de que nuestra labranza, nuestros negocios y nos importan más. Y claro, podríamos llegar al extremo de nosotros también convertirnos en ¿qué? En opuestos, en enemigos de los que están en el camino correcto. Entonces, dice, verso 12, verso 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí hay una cosa que debemos quedar claritos. Muchos son llamados. ¿Cuántos? Todos. Recuerden, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, muchos son llamados. Pero dice pocos escogidos. Ajá. ¿Y por qué es que son pocos los escogidos? Porque son pocos los que responden al llamado ¿de qué? Al llamado a cambiar sus vestiduras. Entonces, claro, son muchos los llamados. ¿Quién escoge? Si Dios no quiere que nadie se pierda, usted escoge. Mientras usted siga con las vestiduras viles de la corrupción y de los esfuerzos humanos, simple y sencillamente, no podrá estar en la cena de la boda del Cordero. Pero si usted escoge vestirse con esas vestiduras de fabricación celestial, entonces, claro, usted estará en la cena de la boda del Cordero y no va a tener que quedarse mudo, sino que cantará de alegría, ¿no? Celebrando precisamente la victoria gloriosa de Dios, de Jesucristo y de su pueblo en este conflicto entre el bien y el mal. Entonces, recuerde bien, algunos piensan que Dios es el que dice este se va a salvar y aquel no va a salvar y no hay manera de cambiar. No. Dios ama a todos. Él nos ha dado libre albedrío. Al final, somos nosotros los que escogemos, somos nosotros los que decidimos. Por eso el Señor, venid luego y estemos a cuenta. No importa lo que ustedes hayan sido. Si vienen y arreglamos cuenta, aunque sus pecados hayan sido terribles, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Los voy a hacer, dice, como blanca lana. Entonces, claro, es aceptar precisamente esa invitación. Al aceptarla y permanecer en ella, es que nosotros estamos escogiendo. Así es de que es importante que comprendamos eso. Dios invita a todos. Él no quiere que nadie se pierda, está escrito. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es usted el que escoge.
A, a lo largo de toda la historia, si usted busca en Google el vestido más caro que ha habido, muy probablemente va a conseguir esta respuesta. El vestido más caro es el vestido que se hizo para una artista famosa y que ha sido vendido en varias subastas. Y dice que el vestido, el precio que se ha pagado por ese vestido es de $5.520.000. Imagínese usted. $5.520.000 por un vestido. Y entonces los materialistas estarán pensando que ese es el vestido más caro de todos. Bueno, para los materialistas sí, así es. Pero para todos aquellos que no tienen la escala de valoración terrenal, mundana, carnal, sino que tienen la escala de valoración universal, la de Dios, ese no es el vestido más caro. El vestido más caro es el que usted puede recibir para entrar en las bodas del Cordero. ¿Y por qué es el más caro? ¿Sabe por qué? Porque ese vestido fue comprado con la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto vale la sangre de Jesús? La vida de Dios mismo, hecho hombre. El precio es incalculable. Es el vestido más caro. El vestido más caro en la historia de todo el universo puede ser suyo. Ese es el vestido que se necesita para entrar a la cena de las bodas del Cordero. Y Dios está ansioso de dárselo. La pregunta es si usted está ansioso de recibirlo. Y si ya lo recibió, ¿está ansioso de qué? De cuidarlo sin mancha y mantenerlo como sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Y el llamado esta mañana, la intención y la voluntad divina es que reconozcamos el valor que tiene esas vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente que tan desesperadamente necesita la raza humana en este momento. Recuerden, miserable, pobre, ciego, desnudo, dice, unge tus ojos con colirio para que veas y vístete para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué seguir en la desnudez vergonzosa? Si el vestido más caro de todo el universo, pagado con el precio incomparable de la sangre de Jesucristo, está a nuestra disposición. Jesucristo está ansioso de que usted y yo recibamos ese vestido. Que nosotros escojamos a Él. Que digamos, sí, Señor, aquí estoy. Entiendo cuál es mi situación, pero ya no quiero seguir en ella. Por favor, pon en mi cabeza mitra limpia. Cambia la tendencia de mi vida. Hazme nacer de nuevo. Dame la mente de Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando eso ocurre, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice. Y ese pecador puede ser usted. Yo puedo ser yo. Ese pecador puede ser cualquier persona en el mundo. ¿Quién lo decide? Dios ya decidió salvarlo. Pero usted puede ser que no haya decidido aceptar esa salvación. Así es que esta mañana, pues, la invitación de parte de Dios, y la mía, por supuesto, es a que lo considere. ¿Cuál es su vestido? ¿Va a aceptar la vestidura que el Señor le ofrece? Espero que sea así. Que Dios nos bendiga. Amoroso Dios, damos gracias porque
en esta situación desesperada y vergonzosa en la que como raza humana nos encontramos, y por supuesto como individuos, no estamos perdidos. Tenemos esperanza todavía. Suplicamos, Señor del cielo, que la influencia poderosa de tu Santo Espíritu sea con cada corazón, sea en cada mente, de tal manera que cada uno pueda tomar decisiones que lo lleven a estar vestido con estas vestiduras blancas, insignia de la santidad, con estas vestiduras blancas que representan la restauración de la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. Padre, que cada uno haga decisiones que produzcan fiesta en el cielo. Que cuando Cristo venga, nadie pueda ser echado fuera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.